por su asistencia a este 13º ciclo. ¿Me estoy demasiado cerca? A este 13º ciclo de conferencias de la Asociación de la Asociación Histórica Vitoria 2013, dentro de la 9ª Semana Napoleónica que organizamos también con los recreacionistas, con los recreadores. Desde el lejano 2009 ya venimos haciendo esto y ha sido una de las principales actividades de la asociación y de las que más orgullosos nos sentimos. Esta vez está dedicada al nacimiento de la prensa en Vitoria. De hecho, digo en Vitoria porque en Álava no tenía en aquel momento recorrido como para hacerlo como entidad. Y quiero ser muy breve porque Pachi tiene mucho que contar. El ciclo de conferencias empieza hoy con el nacimiento de la prensa en Vitoria, con Pachi, que presentaré inmediatamente. Mañana seguirá con el periodista y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Javier Díaz Noci. Nos va a hablar sobre liberales y realistas. El miércoles será una jornada para recordar la Atenas del Norte, que nos lo hará seguro que extraordinariamente vitoriano y nuestro amigo Miguel Gutiérrez Gaitano. Y la cuarta conferencia, el jueves, tratará de la evolución del diseño gráfico de la prensa, que por cierto no será a esta hora a las 7. Luego Pachi nos dará los datos. Por motivos, en fin, que no vienen a cuento, pues hay que hacerla antes. Todas ellas se van a editar en streaming a esta hora. El enlace lo tienen en la nota de prensa. Y sin más, voy a pasar a la presentación de Pachi, que también quiere una presentación relámpago. A Pachi lo podemos definir de dos formas, con dos características. Historiador por afición, dice, y pedagogo por convicción. Es historiador por afición porque es doctor en historia, pero también es licenciado en geografía e historia. Sin embargo, prácticamente toda su carrera profesional la ha dedicado a la enseñanza. Ha estado 30 años sobre todo en la EPA, en la educación para adultos, 17 años de director, y sobre todo también, además de dedicarse a eso, que ha propuesto innumerables trabajos al gobierno vasco para mejorar todo ese tipo de enseñanzas, incluso en la vida rural. Pues ha sido una pluma inquieta que todavía en el Correo tenemos la suerte de poder contar con sus colaboraciones. Y en fin, no les voy a leer toda la tropa de publicaciones que hay, porque en definitiva hemos venido a oírle a él. Nami. Pachi. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. El tema de esta tarde es la Gaceta de Vitoria, que es el primer periódico que aparece en Álava, que se publica en Álava y que también es el primero en el País Vasco, que se llama la Gaceta de Vitoria. La pega es que esta Gaceta de Vitoria no empieza o no aparece con el nombre de Gaceta de Vitoria, sino que los dos primeros números lleva el título de Gaceta de la Corte. Está claro por dónde van los tiros, sin embargo, nos van a decir en el texto que no, que van por otro lado, pero bueno, nosotros veremos exactamente por dónde va. Estos primeros pasos van a ser un poco dar datos para ubicar las cosas, y hemos dicho que el título es Gaceta de Vitoria. ¿Y en qué momento se hace? Es en el reinado de José I, y concretamente en los primeros momentos, en las fechas que van de mitad de agosto a mitad de noviembre, casi 3 meses. ¿Y quién es este rey? Es el rey impuesto por Napoleón, que supo aprovechar un momento de crisis de la monarquía española con estos tres personajes que veis en pantalla, y eso va a provocar que se nombre
un nuevo rey, que va a ser el rey José, que el día 6 de junio se le nombrará, y el 6 de julio jurará la Constitución, y a partir de ese momento empieza ese nuevo reinado, en el cual se va a caracterizar principalmente por una situación de inestabilidad, por falta de autonomía frente a Napoleón y sobre todo frente a los mariscales, porque los mariscales van a obedecer las órdenes de Napoleón, aunque estén en España con el rey José. Ese es el gran problema. Y la inestabilidad se va a pronunciar hasta tal punto, bueno, el momento va a ser la batalla de Bailén, que va a provocar que tiene que huir de Madrid y refugiarse en Vitoria. Entonces Vitoria va a ser un poco el lugar de asilo para este rey que está en esa situación tan difícil. Hemos dicho de inestabilidad y está clarísima. Bueno, seguimos adelante. ¿Y qué sistema de información tiene este personaje o tiene Napoleón? Porque el que lleva las órdenes de Napoleón. El sistema de información es la prensa. La prensa intervenida desde París, que se va a asumir la prensa local. Bueno, el periódico oficial de todos los periódicos que había en París, el oficial va a ser Le Moniteur Universel. Bueno, el Monitor, le vamos a conocer aquí como el Monitor. Ya veis que tiene datos de Vitoria, o sea, todo lo que ocurre en el imperio lo va a publicar en el Monitor. Pero el problema es que, si hemos dicho que va a recoger la prensa local, va a ocurrir en Madrid, pero en Vitoria no hay prensa. Entonces, si no hay prensa, habrá que crearla, y esa es un poco la situación. ¿Y qué formato va a tener? Pues va a tener el mismo formato que la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid y la Gaceta de Vitoria van a tener el mismo formato. Y si queréis más concretamente las dimensiones de ese formato, es esta. Este es el periódico. Este es el periódico, que van a ser 8 hojas, y aquí está la información que va a ir llegando. Si os dais cuenta, la información que aporta Madrid nos habla de Suecia, de Dinamarca, de Austria. Es una información de los sitios donde Napoleón tiene los ejércitos. Incluso ahí en Dinamarca están los españoles, el ejército español, que lo ha conseguido, no sé de qué forma ha conseguido, bueno, sí, sabemos que estén por allá. Y si nos fijamos en la Gaceta de la Corte, tiene la información de distintas poblaciones de Europa. Es similar la información que vamos a tener tanto en uno como en otro. Y entonces ya tenemos, van a ser 24 números los que se van a editar en Álava. Tenemos ahí el encabezamiento del primero y del último. Y ya tenemos ese formato de esos 24 números que se van a guardar en Vitoria. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿por qué pasa de Gaceta de la Corte a Gaceta de Vitoria? ¿Cuál es la razón? Porque no hay ninguna razón. Si es significativo ese significado de corte, sabemos a qué se refiere, sabemos quién lo edita, pero sin embargo se cambia. ¿Por qué? Será un concepto de no debió gustarle a Napoleón ese título de corte. ¿Por qué? Porque está reflejando un gobierno perdedor. Acaba de huir de Madrid, acaba de refugiarse, es un gobierno perdedor, y eso no le gusta a Napoleón. No le gusta que aparezcan esos conceptos de perdedor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, bueno, esa es una interpretación que tenemos, que decimos que porque no le gusta a Napoleón. Bueno, otra podemos hacer que el ambiente que en esos momentos se respiraba en Vitoria, con toda esa cantidad de ejército que se ha refugiado en estas zonas, ahora ponerse a editar un periódico para hablar de las alabanzas de los
de las conquistas de Napoleón, igual quedaba un poco exagerado. Igual querían tener un poco más de discreción, por eso se cambia ese nombre, no lo sé. El hecho es que intentan mimetizar ese título y le dicen Gaceta de Vitoria. Vale, perfecto. ¿Y qué es lo que tiene? Claro, si presentamos como Gaceta de Vitoria, es en el número 3, el primer aspecto que nos encontramos, ¿qué pasa? ¿Por qué cambiamos? Y entonces dice, claro, es que este no es un periódico ministerial, no es un ministerial, sino que es un particular que lo publica, como si fuese un afrancesado el que hace, bueno, pues publica, porque hay varios afrancesados en Vitoria, pero no, esto es un periódico francés editado en castellano. Esa es la verdadera realidad. Entonces nos encontramos con esta situación, que un particular edita un periódico, pero resulta que en una ciudad donde no tiene imprentas de periodismo, ni gacetistas, o sea, periodistas, ni tradición periodística, no había periódicos, surge de la mano de un particular que nadie conoce, un periódico en un lugar que no se sabe dónde está. Algo que aquí no suena bien. Esto que nos han dicho, algo tiene que haber detrás de esto. Si decimos que este es un periódico que copia exactamente el periódico de la Gaceta de Madrid, entonces decimos, sí, entonces cuadra todo perfectamente. Eso sí que cuadra, pero todo esto que nos han querido vender no cuadra. Entonces nos encontramos la situación de, en algún momento del periódico dice quién es el autor, pues no lo dice. Si llegamos al periódico 4, ya nos dice, en la última línea, nos dice que el que se vende, ya no dice ni dónde se imprime, ni quién lo hace, no, dónde se vende, en la última línea, una línea se vende en la casa de Benito Zubía, que cuesta 5 cuartos. Eso es todo. ¿Y quién es Benito Zubía? Pues hasta ahora decíamos, será un invento, un personaje inventado. Bueno, pues así lo entendíamos. Yo al menos así lo entendía porque no había encontrado nada. Pasamos al número 5, y en el número 5 ya dice algo más. Sí, se vende en el puesto de pan del portal de Benito Zubía. O sea, como antes, estamos como antes, porque no añade nada nuevo, porque seguimos sin saber quién es Benito Zubía. Entonces, empezamos, ante la conferencia esta, habrá que buscar, igual existe algún Benito Zubía, porque Zubía sí que había, pero no veíamos la conexión. Y entonces ya hemos encontrado una primera información, la encontramos en Eulogio Cerdán, en el libro de la ciudad, que decía, que hablaba que a la hora de hacer la plaza nueva, la familia, la viuda de Zubía con sus hijos compran ahí pisos. Bueno, puede ser podría ser esto, pero tampoco sabemos la gran cosa. Lo que sí nos hacemos una idea de lo que ocupaba Vitoria. En ese plano vemos lo que ocupaba Vitoria, 6.000 personas como máximo. Cuando oigamos todo lo que va a venir, a ver dónde colocamos todo eso, repito, que va a venir. Bueno, entonces no tenemos ninguna idea de quién es este Benito Zubía, pero sí que encontramos, vas preguntando un poco a la gente en la universidad o en distintos sitios, te dice, sí, hay un libro, un profesor de la universidad, Alberto Angulo Morales, que habla de esta época, de los burgueses, y ahí sí que aparece Benito Zubía. Bueno, entonces ya hemos localizado, gracias a este libro, hemos localizado a un tal Benito Zubía, pero es una familia de comerciantes, no tiene nada que ver con la imprenta. Comercian con hierro, son mayoristas, comercian con hierro, con curtidos, con cacao, azúcar, con todo, y entonces interpretamos que pueda también, pues, comerciar con periódicos, pues va a vender. Digo yo que será así, porque no cuadra. Lo que ha dicho hasta ahora el periódico es que lo vende, nada más. Vale, entonces seguimos buscando
Y encontramos en otro libro referencias a la imprenta. En Eulogio Cerdán, en Rincones de la Historia de Vitoria, ya encontramos la imprenta que hay a finales del 18 y a principios del 19. Y ya tenemos pues ahí claro, como diciendo, aquí está todos los datos que necesitamos. Pero estaba hablando que el primer periódico que se edita en Vitoria es el Correo de Vitoria, no la Gaceta. Y el Correo de Vitoria es la conferencia de mañana. Entonces, tampoco nos dice nada. O sea, no hemos salido del entuerto en el que estábamos. Pero sí que gracias o a través de la institución Sancho Savio encontramos un libro que habla de la imprenta y ahí claramente sí que dice que en agosto Pedro Real establece imprenta en Vitoria, que publica el primer número de la Gaceta y que además publica dos publicaciones tiene. Pero bueno, realmente no dice en el periódico, no dice en el libro que él publica, sino que opina que, pero no tiene más datos. Claro, ha encontrado 2 libros en la Biblioteca Nacional en la cual hablan de un tal Pedro Real, pero no dice nada del periódico. O sea que esta es la afirmación porque supone que, pero no dice Real. Entonces, no hemos llegado a ningún sitio todavía. Y yo a estas alturas ya diría que Pedro Real, lógicamente por todo lo que hemos visto, está relacionado con lo real, con el rey, con el que está gobernando. Más bien tiene que ir por ahí, porque si miramos esa publicación de cartas sobre obstáculos de la naturaleza, que abajo pone, sí, lo edita la imprenta de Pedro Real, muy bien, pero es que este sábado he encontrado este otro documento, Real Decreto de Su Majestad, un decreto en el cual no habla de imprenta, sino de la oficina de Pedro Real. No, aquí no cuadra, hay algo que no cuadra. Después veremos algún otro documento en el cual habla de Real, pero bueno, ya diréis vosotros a ver si os parece o no os parece. Entonces, como no salimos de este entuerto, vamos a meternos un poco al contenido. ¿Qué contenido vamos a ver? Pues vamos otra vez a empezar el número 1 y a ver qué contenido dice ahí. Pues en ese primer número dice: justifica la edición del periódico. Es un mensaje para el público vitoriano en el que dice la pretensión que tiene. Su pretensión, dice, es dar las noticias con sencillez e imparcialidad, sin fanatismo ni artificio y sobre todo sin el empeño tiránico de subyugarla todo a una opinión. Perfecto, no me digáis que no es perfecto esto, porque no subyugarla todo a una opinión, sino que abre el abanico. O sea que igual sí que es cierto que es algo en particular de estos afrancesados que abren mucho bueno, que es más relacionado con lo liberal, más con la política de Napoleón. Pero sin embargo, si seguimos leyendo un poco más, encontramos, a ver, que esto que acaba de decir, esa equidad aparente se rompe unos párrafos más adelante acusando, porque claro, acusa a la diplomacia inglesa de farsa y ridícula. La equidad como queda, de hacer proposiciones insidiosas y de realizar sugestiones pérfidas. Vaya, nada que ver con el candor que hemos visto en las primeras líneas. O sea, ya se empieza a ver exactamente qué es. Esta descalificación que dice ahora no coordina con los primeros pasos. Bueno, termina la presentación diciendo que este deseo nos mueve, no sé a qué deseo se refiere, si el primero o el segundo, en publicar este papel los martes y los viernes, ¿vale? Ya tenemos pues que va a salir los martes y los viernes este periódico. Entonces, antes de seguir adelante y meterme con el contenido, igual conviene aclarar un poco, a ver, ¿cuál es el concepto que Napoleón tiene sobre la prensa? Yo creo que es interesante porque es un concepto que igual nos llama la atención, porque estos datos de Napoleón los sacamos de un estudio hecho por, no sé cómo se lee, Geoffrey Ellis, bueno, algo así.
lo que nos narra de este Napoleón sobre la prensa es que es un elemento imprescindible para dar información controlada a los ciudadanos. Dicho de otra forma, la prensa es el principal elemento propagandístico de su gobierno, de sus batallas, de sus triunfos y, en definitiva, de su descomunal ego. Esto es mío, lo de descomunal ego. Igual a otros no lo dicen así. Pero bueno, nunca aparecerán sus fracasos. Esta propaganda, más que para sus ejércitos, era para el resto de la población. Logró un control total de lo que se publicaba. Daba directrices a los redactores sobre las informaciones que debía divulgar o silenciar. Los rumores que convenía esparcir. Los momentos más adecuados para publicar datos, y estallaba en ira cuando lo publicado no satisfacía a sus exigencias. Esta era la prensa. Hemos dicho que esta era la que controlaba a través de este periódico de París. Pasaba todo, incluso lo que se publicaba aquí lo cogían de ahí, o si había alguna noticia de aquí, pasaba por aquí. Hemos dicho que a medida que los ejércitos de Napoleón iban ocupando de las ciudades, la prensa local la cogía y seguía editándola, pero le daba su orientación, y así ocurre con la Gaceta de Madrid, y va a ocurrir en Madrid que el mariscal Murat va a controlar la prensa, y así cuando vaya José I allá, ya va a estar todo dirigido para servir. Y ahora vamos a comparar las dos periódicos. La Gaceta son dos periódicos, en los cuales el de la izquierda, como veis, está reflejado está recogiendo la información de Napoleón, bien sea de Suecia, de Dinamarca, de Austria. Ahí está reflejada la de Napoleón. Y si nos fijamos en la fecha, el 22 de julio es cuando ya ha llegado José Bonaparte, está en Madrid. Pero el de la derecha es del 4 de agosto, ya se había marchado de Madrid, ya estaba ocupado Madrid por lo que le llaman los insurgentes, otros le llaman los patriotas. Bien, y ya estaba ocupado. Y si nos fijamos que el de la izquierda da información de Napoleón y el de la derecha da información de Madrid. Avisos, ventas, del santo del día, por lo visto. Uno habla de Madrid y otro habla de Napoleón. Está claro cuando a la hora de ver un periódico se ve seguidamente si está bajo la influencia de Napoleón o está la influencia de los de siempre de Madrid. Bueno, entonces ya tenemos cómo está la situación, y el último periódico que se va a editar en Vitoria es el número 24, el 11 de noviembre. Ya recordamos que Napoleón vino aquí el 5 de noviembre, ordenó todo su ejército para comenzar la invasión, la segunda invasión, que empieza el día 9. El día 9 parte de Vitoria y se hospeda en Armiñón y continúa a partir de ahí. El 10 sale de aquí José Bonaparte, y el 11 el último periódico que sale. Este es el último periódico, pero todavía Napoleón no ha llegado a Madrid, o sea que el periódico de Madrid no controlan. ¿Y qué hacen en ese periodo entre la salida de Vitoria hasta que lleguen un mes más tarde a Madrid? Pues está el periódico el periódico que trae Napoleón es este periódico, que son 4 hojas. Son estas 4 hojas, pero hablan solamente, lo trae Napoleón, trae su imprenta y lo edita en la ciudad donde está. Entonces el primer número lo va a editar en Vitoria el día 9, está el día 9 en Vitoria, y cuando pase a Burgos los editará en Burgos, y así sucesivamente. Pero entonces este periódico, entonces ya tenemos el segundo periódico que se edita en Vitoria. Hemos dicho la Gaceta, y este es el segundo, pero solamente hay un número, pero ahí veis que es 9 de noviembre, está editado aquí. Pero la trayectoria que tiene este periódico es inmensa, porque de aquí va directamente la información a París. En París, en el periódico, en el Monitor, aparece, fijaos las primeras, fijaos
Primer Bulletin de l'Armée d'Espagne. Aquí está el periódico, editado en Vitoria el 9 de noviembre. Aquí está el periódico. Este periódico, que se reparte por todo el imperio, llega a todas las ciudades y allí se vuelve a reeditar para... Si va a Alemania, pues allá se reedita y así se va multiplicando. O sea, resumiendo, Vitoria en pocos días aparece por toda Europa. Antes que la batalla de Vitoria, que también va a aparecer por toda Europa, ya con este periódico, es el primer periódico que edita Napoleón en España y aparece en toda Europa. Y vais a ver, son distintos formatos del mismo periódico del Bulletin, del boletín del Ejército en España, pero editado en distintos sitios, repetido en distintos sitios. Y aquí tenemos una muestra de ellos. Y así, ya cuando llegue a Madrid, ya recuperará otra vez ese periódico de Madrid. Bueno, hemos dicho que este periódico, que nadie sabe que existía, o casi nadie, excepto en Vitoria, en el resto no existía. Son de esas cosas olvidadas, o que se olvidan, pero es que nos ha pasado muchas veces. Nos ha pasado que este gobierno del rey José no ha interesado mucho. ¿Por qué no ha interesado? Pues porque se los absorbía todo Napoleón. Napoleón absorbía toda la información, toda la comunicación, por consiguiente su hermano no tenía mucha cabida en ese mundo. ¿Habéis oído alguna vez hablar de la reina Julia de España? No. Y si digo Julia Clary, pues tampoco. Sin embargo, esta era la reina de España. Nunca estaba en España, pero era la reina. Y en París presumía de que era la reina de España. Era la esposa del rey, que estaba aquí, pero nunca estuvo. Tampoco hemos oído hablar nunca de la princesa de Asturias, Zenaida. Y era la hija de 9 años y era la princesa de Asturias, pero no hemos oído nunca hablar. Napoleón la absorbía todo. O de la princesa Carlota, tampoco hemos oído. Bueno, pues entonces, es que ya hemos dicho pues que este periodo, pues estando Napoleón, ¿para qué van a hablar de su hermano? Digo yo. Bueno, hay otro hecho, que en Vitoria fue proclamado rey. ¿Dónde aparece que fue proclamado rey en España? Tenemos aquí la información, la carta que escribe José, está la firma de José, que ordena a la Diputación que se celebre aquí su proclamación. ¿Pero dónde aparece? Pues no aparecerá la proclamación de Madrid, es el 25 de julio. Pues en esta plaza, el día 11 de julio, sí que fue proclamado. Y en esta plaza, claro, como no estuvo él, además. Entonces, ¿cómo se hace esa proclamación? Pues hicieron un dibujo de su persona y pusieron un dibujo. Bueno, si no había otra cosa. Pero claro, ahí estaban todas las autoridades obligadas, fueron acompañadas por un ejército para, claro, como ya era de noche, con antorchas para que ocupasen los asientos que se habían establecido en esta plaza. La bandera que se hace por la ventana, por los balcones, toda la parafernalia, pero allí no decían nada, no decían vivas más que los soldados, los demás, los pobres de la Diputación, poca cosa podían decir. Bueno, pues aquí, al día siguiente que vino el rey, ya hace su proclama y dice que, hombre, pide apoyo a los españoles para este momento. Es rey, entonces, ¿qué menos pedir? Bien, pues esta es la proclama, pero esto nunca sale. Saldrá el 25 de julio, día de Santiago, la de Madrid. Cuando se habla proclamación, Madrid 25 de julio, pero esta no. Bueno, pero todas estas situaciones lo van a emplear los ingleses, los caricaturistas ingleses lo van a aprovechar siempre que pueden. Y por ejemplo la llegada a Madrid del rey José, pues lo ponen un poco ridículo, pero bueno, así son las caricaturas. Las peleas que tienen desde Londres contra Napoleón son interesantes. Y si hablamos de levantamientos contra la invasión francesa, pues el 2 de mayo es el primero que sale. Pero nadie
¿quién recuerda pues este suceso que ocurre en Vitoria unos días antes? El 19 de abril tampoco sale, estando lo de Madrid. Sin embargo, la cosa pudo ser muy dura, porque el general Savary, frenético y loco de ira, daba en aquel instante las órdenes oportunas para que los soldados de Bonaparte acuchillaran a las masas. Y nos dice Gonzalo de Savary que no hubo sangre, pues porque al final las autoridades, pues bueno, encauzaron un poco la situación. Bueno, pues decimos que con la Gaceta de Vitoria pues ha pasado algo parecido, porque en la Biblioteca Nacional, donde están todos los periódicos que se editaron, no aparece la Gaceta de Vitoria. No aparece. Y Manuel Gómez Díaz, que hace un catálogo de todas las publicaciones que se hacen durante la Guerra de la Independencia, que recopila hasta 330, pero la Gaceta no aparece. Tampoco aparece en otra recopilación que hace Antonio Checa Godoy, y tampoco. El estudioso francés hispanista Gerard Dufour, que hace un trabajo sobre la prensa en la España ocupada por los franceses, se lamenta de que únicamente disponer de este periódico. Únicamente conocemos la Gaceta de Vitoria por unas referencias de un periódico francés, de este periódico, el Journal de l'Empire, que aquí habla de la Gaceta Real. ¿Os acordáis de Pedro Real que hemos dicho antes? Aquí dice Pedro Real. Yo digo que hay cierta conexión de este Real con el Real que hemos visto en los libros anteriores. Pero bueno, sabemos que es dentro de la realeza, de ese gobierno. Alguien lo está haciendo, pero no sabemos quién. Bueno, entonces seguimos. El primero que nos va a dar información es Javier Fernández Sebastián. Este nos va a hablar, claro, va a hablar del Correo de Vitoria, porque el Correo de Vitoria es un periódico liberal y está en esa época que aquí hemos salido de la dictadura. Entonces es más propio hablar de algo liberal o algo democrático, algo con vista de futuro, no hablar de la Gaceta de Vitoria, que era más de un rey. Pues el hecho es que saben de la existencia, lo menciona y dice dónde está. Gracias a él sabemos dónde está este periódico, que se guarda en el seminario. Es una fundación, hay un tal Ayala que entrega toda su colección de libros al seminario. Bueno, igual se nos da tiempo de hablarlo ya al final. Y ahí acudimos en algún momento para ver este libro. Este libro es el que contiene los 24 números del Correo. Allí fuimos durante la pandemia y conocimos este libro, y agradecemos a Maya, que nos atendió perfectamente. Y el problema es que no se podía hacer fotocopias, porque empiezas a abrir este libro y si quieres hacer fotocopias lo despedazas. Entonces no procede a hacer fotocopias, pero sí que nos dieron autorización para hacer fotografías de las páginas. Y eso fuimos haciendo las fotografías, y al final pudimos conseguir tener la información del contenido de este libro. Perfecto, fabuloso. Y a la hora de informar de esta colección de periódicos, fue gracias a la visita que el pasado mes de marzo hizo aquí la Universidad de Alicante, que vino a hacer un reportaje sobre los campos de batalla y de la batalla de Vitoria. Y a través de ellos, que tenían la conexión con la Universidad de Provenza, donde está el Gerard Dufour, pudimos llegar a él. Y le dijimos que teníamos información completa, ya que él no la había encontrado. No la había encontrado porque, y era una pena, se quejaba de que era una pena no disponer, porque así encontraríamos información de esa época. Como no la había encontrado, le dijimos: nosotros tenemos información completa de la Gaceta de Vitoria. Entonces enseguida contestó
interesándose por la noticia, y le mandamos los 24 ejemplares, gentilmente se los mandamos, y nos contesta, es más que una colección rara, creo que es única. Pues sí. Al menos no conozco otros ejemplares conservados. Su publicación va a provocar muchísimo interés entre los historiadores e investigadores de la Guerra de la Independencia. Y entonces nos propone, ¿puedo contar con usted para la presentación de estos documentos que podemos reproducir en el Argonauta español? Pues desde acuerdo. Todo lo que se ha difundido, todo lo que tenemos en nuestra ciudad, pues es estupendo. Bueno, pues así hemos llegado ya a darle ya una cierta difusión y seguimos en ese camino de difundir. Bueno, se pasa rápido el tiempo. Vamos a meternos ahora un poco al contenido de la Gaceta, y en esta hemos encontrado, en este primer número nos va a dar información, pues va a hablar de Napoleón, en todos los lugares donde va a estar. Y ahí pongo una colección de sitios donde va a ir mencionando uno detrás de otro. Pero hay un tema central, en el número 4 hay un tema central, es fundamental el tema de Napoleón. En este número 4 está la esencia de todo lo que va a venir en los periódicos que vienen a continuación. Y va a decir, en el número 4, avisa de que a Bayona están llegando tropas de todas las partes de Francia, que jamás se han visto mayores preparativos de guerra, y que se organiza un ejército de 200.000 hombres. ¿Cómo se le queda esto? ¿Qué cuerpo se le queda a cualquier vitoriano que de repente ve esta información y dice, va a venir aquí la de no sé qué? Entonces, en este gráfico nos hacemos un poco idea de, en ese pueblecito, Vitoria es este pueblecito de aquí, 6.000 habitantes, que ya está ocupado con el gobierno que está ya aquí, ya está ocupado, está todo ocupado. Pues si vienen, este es Bayona, si vienen ya todos los mariscales, o casi todos los mariscales con sus ejércitos, este número 14 de aquí es donde está Napoleón con su guardia imperial, que es esta zona, al menos así lo describe el que hizo el dibujo este. Pues yo creo que tuvieron que estar temblando los vitorianos con todo esto que se avecinaba. Y claro, los números que van de prensa que vienen a continuación van a justificar pues toda esta invasión, porque esto no viene así porque sí, no, habrá que razonar así, vienen porque, y van a dar razones porque sí. Y los números 9, 10, 11 y 12, los 4 van a ser informes de un tipo, informe de otros, para hablar de todo, para justificar. Si nos metemos, por ejemplo, con el número 9, este periódico va a haber 2 informes, 2 partes va a tener, pero esta la cantidad de datos que quieren meter, que ya antes ya lo han metido en el monitor, pero aquí repiten todo lo que se ha editado en el monitor, lo repiten. Va a emplear no las 8 páginas del periódico que se hacía, no, este va a emplear el doble, 16 páginas. Es que es tanta la información que quieren meter que no llegaba con esas páginas. Entonces empiezan, la primera parte hablan en principio de los hombres, que están los hombres ilustrados, los hacendados, la nobleza y el alto clero, que estos sí son animados de las más sanas intenciones, eso está claro. Pero viene el partido de la Inquisición, compuesto por frailes fanáticos, casi todos sin instrucción, con influjo sobre las clases inferiores, que, agitados por Inglaterra va a salir por todas partes, se aprovechan de la ceguera y la ignorancia del pueblo para crear intrigas contra Francia.
todo va contra Francia. Entonces, a partir de ahí, pasa a desarrollar o a contar todos los desórdenes. Cuento alguno nada más. En Valencia, Miguel Saavedra, caballero distinguido, fue degollado y su cabeza fue paseada por las calles puesto en una picota, en una pica. En Cuenca, asesinado el corregidor, intendente y sus familias. En Cartagena, el gobernador. En Granada, el exgobernador Trujillo es asesinado, arrastrado por las calles y descuartizado. En Jaca ocurre lo mismo. En Sevilla, otro tanto. En Cádiz, el gobernador asesinado. En Carolina, degollado el corregidor. En Zaragoza, los aldeanos arcabucean al coronel del regimiento 38 oficiales. En Badajoz, el gobernador es asesinado y arrastrado el cadáver en Valladolid, y así pasó por Navarra, Aragón, Cataluña, Navarra. Son 4 páginas de contar todos los desastres que se están produciendo por los insurgentes españoles que están eliminando un montón de gente. Claro, hay que actuar. Ante esto, el ejército tiene que actuar. Entonces empieza a actuar el ejército y empiezan a narrar todo lo que van recuperando los ejércitos. Esto van a ser 11 páginas de todo lo que van haciendo los ejércitos, tanto en Logroño como Zaragoza, Segovia, Valladolid, Santander, Cataluña, toda España. Van ocupando las ciudades, se aniquilan a los insurgentes, se ganan todos los ataques, se recuperan miles de fusiles, de cartuchos, de pólvora, de cantidades de cañones. 11 páginas contando todo lo que se está diciendo. Entonces yo me pregunto, si están aniquilando ya a toda la insurgencia, ¿para qué va a venir Napoleón? Si ya lo están conquistando todo. Y termina todo este recuento. Todo lo publicado por los ingleses de los sucesos de España es falso y absurdo. Vaya. Si tomamos algún ejemplo nada más, el tambor, la leyenda del tambor del buque en Manresa, dice que, bueno, la realidad es que triunfaron los del tambor contra los franceses, pero ellos cuentan al revés, que aniquilaron a todos los insurgentes. Si hablamos del general Picton, que la batalla de Vitoria fue uno de los protagonistas importantes, estamos hablando del 13, pero esto cuenta que no, este murió en Benavente. Bueno, entonces si vamos cogiendo noticia a noticia, vemos que todo lo que han contado no es cierto, y sobre todo si comparamos lo que han contado para el público en general y lo que tiene que contar, lo que sí Napoleón nos va a decir un detalle, una frase, una sentencia, que una cosa es la verdad y otra es lo que se cuenta como verdad. Tiene plena vigencia en la actualidad, como podéis comprobar. Pues esto Napoleón ya lo afirmaba. Pero estaba diciendo que una cosa es lo que cuentan para el público en general y otra cosa es lo que realmente el embajador de Madrid, que está aquí en Vitoria, cuenta para su jefe, para el ministro de Asuntos Exteriores. Y no puede contar lo mismo, claro. Y entonces, en primer lugar, el 17 de agosto, cuando llegan aquí, lo primero que se va a quejar es que se queja de la falta de sitio, que aquí ha venido gente que no tenía que venir y él se ha quedado sin sitio, sin hospedaje. No sé al final dónde diría, pero es curiosa la queja esta que dice. Habla de que los recursos que no llegan, estamos tanta gente que no llegan, pero si ahora no llegan, cuando vengan todos los acantonamientos, va peor todavía. Y el siguiente, la correspondencia del día siguiente, del día 20 de agosto, hablan de que en realidad los soldados que llegaron hasta Vitoria, que salieron de Madrid, la idea que tenían es que pasaban a Francia. O sea, no es que se retiraban, refugiaban, no. La idea es que iban a pasar los Pirineos. Esa es lo que el ejército creía. Si esto creía el ejército, en la carta siguiente le cuenta a su jefe, es que no solamente el ejército creía eso, sino que los españoles que estaban acompañando al rey, que había llegado con el rey hasta Vitoria, estaban ya temblando porque se corría la idea de que iban a pasar la frontera, iban todos ya camino de la frontera. Estaba, claro, todos los afrancesados que venían con el rey, si se marchan para Francia, yo creo que esa situación en ningún momento se lo habían pensado.
y encima si vienen rumores de que los ejércitos españoles están sobrepasando las alas porque quieren cerrar ya la salida a Francia, yo creo que esta verdad que está contando la Foret, que es el embajador, esta es la cruda realidad de la situación en la que estaban aquí. Pero bueno, llegan buenas noticias desde el norte, porque en el siguiente periódico, en la Gaceta, vienen los informes del ministro de Asuntos Exteriores, que va a ser, bueno, para justificar todo esto, que no me meto en ellos porque es un poco para justificar lo mismo que en el siguiente, el número 11, viene a contar informes, otra vez informes, en el cual el último informe que dicen que es el del mensajes del emperador, que sería interesante los mensajes del emperador, porque, bueno, recoger algunas ideas nada más. Estoy resuelto a promover los asuntos de España con la mayor actividad y destruir los ejércitos que la Inglaterra ha desembarcado en aquel país. La seguridad futura de mis pueblos, la prosperidad del comercio, de la paz marítima, dependen de tan importantes operaciones. Y ahí sigue diciendo, y al final, para vuestros intereses están unidos con el honor de mi imperio y con mi gloria. A mí esta frase me suena tal, o sea que todo lo hace por mi gloria. Para mí suena muy fuerte esta idea. Claro, todos estos informes están hechos delante del Senado. Esta la euforia que se está viviendo en París, que todo se aprueba todo por unanimidad. Pues ¿por qué? Porque la voluntad del pueblo francés es la misma que la del emperador, o porque la anarquía levanta cadalsos en España, y porque destruyendo Inglaterra se construye la paz de Francia y de Europa. Y termina diciendo, no hay seguridad para Francia hasta que España sea una fiel aliada. Vale, de acuerdo. Entonces sigue el siguiente dando más informes, y resumimos esos informes con una frase. La guerra de España es política, es justa y es necesaria. Adelante, pues, ya está justificado. Entonces ya a partir de ahí ya empiezan a contar, y además dice, ordena que se cumpla todo. A partir de ahí empieza a narrar todos los ejércitos que están llegando, uno detrás de otro, todos los periódicos que vienen a contar, cuentan todos los que van llegando. Y quiero añadir que además de este ejército, es que resulta que José Bonaparte no tiene ejército, porque todo es de Napoleón. Entonces él quiere tener su propio ejército. Quiere tener su propio ejército. Fijaos en la escarapela que tienen. Estos son ya ejércitos. Eso no habíamos dicho nunca. Aunque se había ya descrito, pero no habíamos dicho que junto al ejército de Napoleón está el ejército del rey José, que tienen la escarapela roja, no tienen la tricolor francesa, tienen la roja, tienen las medallas que concede, las medallas de honor que concede no Napoleón, que concede José Bonaparte. Este también tiene la escarapela, y las medallas. Quiere tener su propio ejército, que la base de ejército es el que llega de Nápoles. Están los caballeros, los caballos ligeros, están los granaderos, o los volteadores, los artilleros. Va a formar en total un ejército de 15.000 hombres. De esos 15.000, 5.000 van a ser para la guardia del rey, no la guardia imperial, sino la guardia real, y los 10.000 van a formar para los ejércitos, acompañando a los ejércitos españoles. O sea que hay dos ejércitos dentro de los franceses, hay dos ejércitos, el imperial y el real. Bien, pasamos a otro detalle interesante, sin meternos más especificaciones de este tipo. Pasamos a una anécdota que yo creía que era broma, era un cotilleo nada más, que se celebra, que ha constituido la festividad de San Napoleón. San Napoleón, ¿habíais oído alguna vez hablar? Yo no había oído nunca hablar. Pues San Napoleón es un
nos cuentan, en el número 2 nos dice, hoy día de San Napoleón, su majestad el emperador y rey ha recibido en su gabinete el Palacio de París, los príncipes y princesas de la familia imperial, todos los ministros, oficinistas de todo, está recibiendo para conmemorar San Napoleón, que yo no había ido nunca. Es que no solamente es el periódico del número 2, el periódico número 4 va a hablar, ya no va a hablar de ese día, sino va a hablar de la víspera. En la víspera también hubo festejos que debieron estar toda la noche con orquestas ya en los jardines del Senado, en otro sitio, pero preparando la festividad, porque lo que está haciendo Napoleón es controlar las fiestas de la Revolución, esas desaparecidas ya que si el día de la toma de la Bastilla, todas esas desaparecidas, y ha puesto la suya. Cuando fue proclamado el cónsul, cuando fue proclamado emperador, cuando es el día de su cumpleaños. Su cumpleaños es ese día 15 de agosto. Y hay un decreto, en 1806 hay un decreto que dice, decreto imperial por el cual se constituye la festividad de San Napoleón. Asombroso, claro, el Papa opuesto totalmente. Pero bueno, para no extendernos, es que tiene su propia iconografía. San Napoleón, pues ya buscaron, San Napoleón era un soldado romano victorioso en batallas y más aún victorioso en los innumerables tormentos a los que sufrió en prisión, donde murió. Pues este es San Napoleón, que va a ser festividad en Francia, protestas de la Iglesia, por supuesto. Claro, al morir Napoleón, o al perder, ya desaparece, pero estuvo un tiempo ahí. Otro de los detalles que he encontrado muy interesante, por lo menos para mí ha sido interesante, es el tema de las monedas. Había tanta gente, si van a llegar a 200.000, la moneda que traían era moneda francesa. ¿Y cómo se puede funcionar? Pues entonces tiene que sacar una ley en la cual las monedas francesas deben estar admitidas, se saca la ley, pero esto nos permite se va a publicar esto en el periódico, y vamos a saber la equivalencia, porque hasta ahora sabíamos unas cantidades de francos y de reales, pero no sabíamos de la equivalencia. Entonces ahora ya sabemos que un franco son 3 reales y 12 ochavos, es decir, 3,5 reales de millón. Pero claro, teníamos un problema porque teníamos dos cantidades a la hora de hablar del palacio que se vendió. Uno hablaba de 2 millones y pico de reales y otro de 300.000 francos. Bueno, pues será lo mismo. Como no sabíamos la equivalencia, decíamos, pues será lo mismo. Pero sin embargo, con este dato que nos aporta, una cantidad de esas 300.000 es otra cantidad distinta. Y lo de 2 millones es en octubre, y lo de 300.000 que habla Girardin es en agosto. Tampoco coinciden. ¿Dónde está la solución? Lo que nos dice Laforet, nos va a decir en una carta que recuerda cómo Girardin le había dicho que había alquilado, o sea, esos 300.000 era para alquilar, no para vender. Entonces sí que cuadran. Una cosa es el alquiler del palacio, que se hace en agosto, y otra cosa es, agosto, septiembre, por ahí, y otra cosa es la venta como Napoleón. Bueno, y no me meto más en detalles porque llegamos ya al final. Quería decir, es que esto de las compras del palacio es que lo hizo Napoleón también. Compró el palacio de Marat. Cuando se hicieron ahí todas las leyes que se hicieron, la Constitución, estaba alquilado también, pero después lo compra. El 9 de septiembre lo compra. Y su hermano también lo va a comprar. Y va a ser, en esta parte superior, habla del Palais du Roi, el Palacio del Rey. Palacio del Rey de Vitoria. Entonces, el Palacio de Montehermoso es el Palacio del Rey. Bueno, podríamos hablar del europeísmo, pero yo creo que ya vale por hoy. Lo que sí es interesante es otro concepto de europeísmo, pero claro, el europeísmo que decía Napoleón no tiene nada que ver
con otro concepto, porque sí logró que se unieran todas las fuerzas, pero contra él, y así pudieron vencerle y a él por mi gloria que decía. Pues ya lo creo. Bueno, quería terminar ya esto, porque ya el tiempo está ya en su límite. Hacemos una especie de conclusión, porque creo que hemos puesto en circulación un documento denominado Gaceta de Vitoria, que estaba desaparecido, prácticamente desaparecido de los circuitos intelectuales, aunque sí se sabía de su existencia, claro. El profesor Ortiz de Orruño fue quizá uno de los primeros que tuvo conciencia de al revisar los papeles que la familia Ayala, la familia Juan de Ayala entregó al obispado. Entre esos papeles estuvieron la universidad, estuvieron los profesores ahí trabajando, bien sea para hacer el artículo del Correo. Orruño nos decía que él también estuvo mirando, que conocía la existencia de esa gaceta, pero no interesaba en ese momento. Lo que interesaba en ese otro momento era lo que se publicó el Correo de Vitoria, porque ahí es un periódico liberal, es un periódico con futuro, que abría nuevas perspectivas. La Gaceta no, se quedó ahí paralizada, entonces no interesaba, pero estaba ahí, pero por lo menos nos dejaron el recuerdo que está ahí en el seminario, está, y ahora hemos intentado sacarlo. Bueno, yo creo que algo habremos hecho, y si damos difusión de este periódico que teníamos aquí, y si tenemos la ayuda de la Rolando Español para hacer difusión de lo que tenemos en Vitoria, pues será pues mucho mejor. Y pues ya lo dejamos aquí. Habría dado más cosas, pero yo creo que ya vale para daros la información. Y agradeceros que me hayáis acompañado en este momento, y doy por terminada mi charla. No sé si hay tiempo para hacer alguna pregunta así, o dejaríamos... ¿Alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero? Se podría decir, si no... No sé si Javier Díaz Noci estará por ahí. Ah, muy buenas. Tenemos para mañana al conferenciante, que no habíamos, o al menos yo en persona no nos conocíamos, pero bueno, ahora me imagino que sí. Mañana lo tenemos a esta hora, a las 7, y ya sabéis que esta conferencia la podéis escuchar las veces que queráis. Bueno, la mía no, pero la siguiente sí que podéis escuchar más veces. Y esperemos, si os habéis quedado con algo, pues me alegro, y bueno, como he dicho, gracias por habernos acompañado. A ver, Emilio. ¿Sí? El jueves. El jueves también tenemos a las 7, sale en streaming, pero la grabación la vamos a hacer por la mañana, a las 12, pues porque esta sala a la tarde va a estar ocupada, y como es la mejor sala para grabación, entonces vamos a hacer por la mañana. Si alguno quiere venir a las 12 para acompañarnos, pues será muy agradecido, porque siempre es mucho más reconfortante estar acompañado que no estar más solo. O sea que sí, estáis invitados para venir estos días, mañana y pasado, pero el jueves va a ser a las 12, aquí mismo, aunque en streaming saldrá a las 7, como hoy. ¿Vale? Pues muchas gracias.